Vamos a, ya empezamos a grabar la clase y vamos a iniciar de una vez para no demorarnos tanto porque tenemos también un examen, una evaluación de lo de que vamos a ver hoy. Al final, como hacíamos en el link que se dejaba de hacer una evaluación, eso vamos a hacer. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Sin embargo, vamos a recordar las reglas de la hermenéutica o las 6 leyes de la hermenéutica. Entonces, a ver, ¿quién me lee la primera? Es de las leyes de la hermenéutica. Interpretación del lenguaje figurado. Interpretación literal es la primera. Interpretar literalmente, tal cual como dice la Biblia. Esa es la primera ley. ¿Sí? Bien, la segunda. Pastor, yo no estuve en esa clase, no sé cuándo la dieron, porque como yo ya llevaba mes y medio que no sé. ¿Mm? Estoy pero Eso, atrasada. no, eso es lo que hemos visto todo. Eso creo que ya todo lo debemos tener. Las 6 reglas hermenéuticas que las hemos ¿Cuál? estado repasando. Mm, Bueno, voy a leerlas y tienen que escribirlas. Si hay algo que se debe aprender de este curso, son estas 6 leyes, estas 6 reglas. Es lo más importante del curso. Estas 6 reglas de interpretación bíblica o 6 reglas hermenéuticas, ¿sí? Para que le pongan el título y por favor vamos a escribirlas bien, que no se pierdan, ténganlas ahí bien. Primera, interprete literalmente. Ahí van anotando. Primera, interprete literalmente. Que eso hablábamos que tal como dice la Biblia, eh, según los términos, como dice la Biblia, y para eso uno usa varias versiones de la Biblia, la Reina Valera, la NBI, para poder interpretar el texto como está ahí. Una versión complementa la otra, ¿sí? La segunda, eso ya lo hemos visto. Bueno, aquí llegó creo que el hermano Alex. Ahí le di a aceptar. Bendiciones, mi hermano Alex. Buenas noches, pastor. Que lo bendiga. Amén. Bueno, estamos repasando las 6 reglas hermenéuticas o las 6 reglas de interpretación. Por si no las tienen anotadas o se les perdió, por favor, escribámoslas. Las seis reglas hermenéuticas, ¿no? Sí, o para interpretar la Biblia. No sé Mm, si las tienen ahí. pues no, pastor, la verdad, pues es que yo la verdad no lo entendí ese día nada, pastor. La verdad, yo como que no entendí mucho ese día. ¿Pero De, las tienen escritas? pues no, pastor, porque como yo soy como pesado para escribir y yo no alcancé a escribir ese día nada. Mucho así. Bueno, voy a dictarlas. Sí, señor, ahorita tendrá que darle nueva a escribir. Listo. Voy a dictarlas. Ok, entonces Listo, pastor. vamos con la primera. Primera, interprete literalmente. Interprete literalmente. Entonces, con varias versiones de la Biblia, mira
cómo dice el versículo, mira eh, literalmente cómo, qué dice el pasaje y así es que se va a interpretar. Segunda, la segunda, interprete dentro del contexto. No, no hay que sacar el versículo del contexto. Interprete dentro del contexto. Esa es la segunda, ¿sí? No hay que sacar un versículo aparte del capítulo o de los capítulos que son el contexto. Vamos para la tercera. Tercera regla hermenéutica o para interpretar la Biblia. Vamos con la tercera. La tercera dice, interprete según la historia y la cultura. Interprete según la historia y la cultura. Esa es la tercera. Vamos para la cuarta. Interprete tomando en cuenta la forma literaria del pasaje o el estilo literario. Interprete tomando en cuenta la forma literaria del pasaje o el estilo literario. Esa es la cuarta. Si esa es la que dice que si es un poema, si es una narración, dependiendo lo que sea. Vamos con la quinta. Quinta. Interprete tomando en cuenta otras partes de la Biblia. Interprete tomando en cuenta otras partes de la Biblia. Entonces, a esa quinta regla se refiere el método que vamos a aprender hoy, el método comparativo que vamos a aprender hoy, a esa quinta regla. Interprete tomando en cuenta otras partes de la Biblia. Otras partes de la Biblia. Sexta. Mi hermana Mabel, dígame. Pastor, la cuarta es interpretación estilo literario, ¿es lo mismo que interpretación gramatical? Eh, no, no, es diferente. Esa de interpretación gramatical es más para la número uno, pero, pero es mejor em, tenerlas así como se están leyendo ahorita. Interpretar literalmente o interpretación gramatical. Es la uno, la uno. La cuarta es interprete según el estilo literario. Entonces, según son puros poemas, si son estilo narraciones, si son puros simbolismos, ya dependiendo cómo escribía ese autor de ese libro y qué es lo que se está contando, se está diciendo. Son diferentes la uno de la 4. ¿Sí? Amén. Ok, vamos en la quinta, ¿no? Interprete tomando en cuenta otras partes de la Biblia. Esa fue la última que dicté. Y la última, interprete
manteniendo el tema teológico. Puede ser así. O teniendo la consistencia del tema teológico. O de la teología. Sí, el tema teológico. Interprete manteniendo el tema teológico. Manteniendo el tema teológico. Eso era lo que decíamos, que si se está hablando del amor, yo no voy a después resultar hablando por allá de la fe, ni, ni de la santidad, sino mantener el tema del cual está hablando ahí el pasaje, no salirme de ese tema. Les decía que se hace como cuando enseñamos en la iglesia sobre atar y desatar, que el tema de ese pasaje donde habla de atar y desatar no es el tema, no es la liberación, el tema es otro, es de perdonar al hermano, ¿sí? Entonces yo al interpretar no puedo salirme del tema de ese capítulo, de lo que está enseñando ese capítulo. A eso se refiere la sexta regla. ¿Todos ya las copiaron? Amén. Hermana Mari, hermano Amén, Alex, amén, pastor. Amén, ya. no se les puede perder esas reglas, porque eso siempre que vayan a estudiar un pasaje, siempre deben utilizar esas reglas. Hay que aprenderlas y conocerlas para poderlas utilizar. ¿Listo? Eso digamos que lo vamos a ir repasando. Pastor, por menos, entonces, si uno lee, pongamos un libro o algo de la Biblia, entonces esos 6 temas tiene que uno utilizarlos en ese pasaje o en ese libro. Sí, sí, mi hermano. Entonces, esas 6 reglas debe utilizarlas. Y voy a explicarlas rápidamente, de una manera como práctica. La primera dice interprete literalmente. Entonces, para cumplir esa regla, lo primero que hago es coger 2 versiones de la Biblia, la Reina Valera y otra versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, o la de lenguaje actual. Y leo las dos, en las dos, y voy comparando que no, lo que pasa con las 2 versiones es que no se contradicen, pero lo que le faltó a una, lo dice la otra, ¿sí? Alguna palabra clave, algo así. Entonces, eso es interpretar literalmente, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer en ese primer punto es buscar significados, los significados de alguna palabra, ¿sí? Eh, eso se hace en el punto uno. En el punto 2, interprete dentro del contexto. Entonces yo debo leer el capítulo antes y el capítulo después, por lo menos de lo que estoy estudiando, ¿sí? Si es un solo versículo, entonces yo debo leer todo el capítulo. Si estoy hablando de un solo versículo, debo mirar cuál es el tema, qué es lo que está pasando ahí, no sacar el versículo ahí del contexto, ¿sí? Porque si yo digo, voy a predicar sobre el versículo que dice Jesús lloró, entonces eso, ahí le falta mucha cosa. ¿Por qué Jesús lloró? eh, Jesús estaba triste, ¿por qué? Entonces yo debo ahí leer, no predicar solo de ese versículo y ya, sino leer toda la historia, todo lo que está pasando ahí. Eso es el contexto. Tercera
es interpretar de acuerdo a la cultura y la historia del pasaje, de ese momento. Entonces yo debo conocer algo de esa época, de las costumbres, de la cultura. Entonces para eso hay un libro que se llama, que está en internet, Usos y costumbres de los tiempos bíblicos, un libro que les había recomendado, y uno más o menos sabe cómo era la cultura. No puedo interpretar de acuerdo a esta época de hoy en día. No puedo interpretar así, porque la Biblia se escribió fue en otra cultura y en otra época, ¿sí? Entonces yo debo saber cuál era el imperio que gobernaba ahí. em, Cuando habla de los fariseos, entonces debo saber quiénes eran los fariseos, cómo investigar datos importantes sobre esa época sobre la cual estoy leyendo la Biblia. El cuarto punto es interpretar tomando en cuenta la forma literaria. Para esto yo debo conocer que si estoy estudiando un salmo, ese salmo es una canción, es un poema o es un acróstico, ¿sí? Para yo entenderlo así. Igual que los proverbios. ¿Cómo hace uno para saber esa forma literaria? La Biblia, la Biblia se divide en los 66 libros de la Biblia, están divididos en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego están los libros históricos. Entonces, si se habla del Pentateuco y libros históricos, son narraciones, son historias que se están contando. Luego, los profetas, ahí hay de todo un poco, porque algunas profecías son como estilos de poemas, por decir algo, como Dios hablando, no cuenta una historia, sino ahí hay profecía, podría entrar dentro de un estilo literario, profecías. Y aunque en pedacitos de los profetas, de los libros de los profetas, hay algunas narraciones, pero ahí hay profecía, ¿no? Obviamente profecías. Luego están libros poéticos. Los poéticos son em, los salmos, proverbios, eclesiastés y cantares. Todo eso son poemas. No se pueden tomar literalmente porque son poemas. Los proverbios ya sabemos que son consejos. Todo eso debo saberlo, debo entenderlo. Luego, bueno, ahí sí seguían los profetas, ahí sí seguían los profetas que ya hablamos. Luego están los evangelios, que los evangelios son narraciones también, un estilo narrativo. Las cartas son epístolas, está dentro de un estilo hebreo que se llama las epístolas, que esto no son ni narraciones, son más como enseñanzas, ¿sí? Y Apocalipsis, que es puros simbolismos, puros símbolos. ¿Sí? Y hay una parte de narración en Apocalipsis. Hechos es narrativo, es un libro narrativo. Ahí está contando la historia de la iglesia, ¿sí? Esto yo debo conocerlo. Ese es el cuarto punto, el que acabé de decirles. Ahora, el quinto punto es comparar o tomar en cuenta otras partes de la Biblia. ¿Qué de eso vamos a aprender hoy? ¿Sí? El método comparativo. Ahí rápidamente ahorita. Y lo último, la última es el tema, no salirse del tema, del
por ejemplo, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Ahí el tema es el amor. Yo no puedo empezar a leer sobre el amor y terminar enseñando por allá de la fe o por allá de los mandamientos. No, debo mantener el tema de lo que dice ahí la Biblia, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, Pues siempre es complicado, pastor. Para uno que no, pues, bueno, no entiende mucho, pero bueno, ahí vamos a ver qué se hace, pastor. sí, sí, todo esto es con la práctica, de a poquito. Ahí uno va aprendiendo y va practicando y va haciéndole ahí, ¿sí? Bueno, lo importante es que las tengan ahí anotadas. Vamos a ver en estos minuticos título, método comparativo. Método comparativo. ¿Listo? Ningún libro de la Biblia se puede estudiar bien sin compararse con o, o relacionarse con otros pasajes de la Biblia, ¿sí? Tiene que tener alguna relación, ¿sí? Para que pueda ser bien entendido. ¿Qué es el método comparativo? Es el uso de un pasaje de la Escritura o la Biblia para ilustrar o interpretar otro. Es usar un pasaje de la Biblia para interpretar otro pasaje de la Biblia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ese es el método comparativo, ¿sí? Ya sea por medio de que se parezcan los dos pasajes o hacer un contraste, no importa. Ese es el método comparativo. ¿Listo? Bien. El método comparativo, digamos que se puede hacer, desarrollar en tres áreas o de tres maneras o en tres campos, ¿sí? Se puede desarrollar en tres campos o tres áreas. La primera, se puede desarrollar de tres maneras, ¿sí? La primera área en la cual se desarrolla el método comparativo es cuando uno busca una relación de un pasaje con otro dentro de la misma obra del un mismo autor de la Biblia. Por ejemplo, Pablo escribió varios libros de la Biblia, entonces yo puedo usar el método comparativo, comparando, valga la redundancia, Gálatas, un pasaje de Gálatas con un pasaje de Romanos, por ejemplo. Puedo compararlos porque son del mismo autor. Pablo escribió Romanos y también Pablo escribió Gálatas. Él mismo escribió ambos libros de la Biblia. Por eso yo puedo compararlos. A veces hay versículos que hablan de un mismo tema y son del mismo autor. Entonces, esa es una área por medio de la cual uno puede usar el método comparativo. Comparar pasajes del mismo autor. Yo podría comparar un pasaje de Levítico con un pasaje de Éxodo, por ejemplo, ¿sí? Porque esos libros los escribió
Moisés, el mismo autor, ¿sí? Bueno, presuntamente Moisés, aunque algunos dicen que hay otros autores, pero en su mayoría Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces yo puedo comparar, se puede dar el método comparativo dentro de los libros que un mismo autor ha escrito, ¿sí? Otra forma, bueno, también están los evangelios también, ¿no? Aunque eso es diferente, tiene una diferencia ahí porque no son del mismo autor, ¿sí? Pero bueno, no hablemos de esa forma comparativa de los evangelios. Ahora, la segunda forma de hacer el método comparativo es relacionar un pasaje del Nuevo Testamento con uno del Antiguo Testamento. Segunda forma de hacer una comparación. Comparar un pasaje del Nuevo Testamento con uno del Antiguo Testamento. ¿Sí? Digamos que el Antiguo Testamento es como decir, la Biblia es un árbol, es como un árbol. Y el Antiguo Testamento es como el tallo y las raíces de ese árbol. Y el Nuevo Testamento serían las ramas y las hojas y el fruto de ese árbol. Eh, ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es previo o se dio antes de Cristo, antes de que Cristo viniese. Y el Nuevo Testamento ya durante la presencia de Cristo en la tierra y después de- de que Cristo abandonó eh, la tierra. Entonces se puede comparar un pasaje del Nuevo Testamento y con otro pasaje del Antiguo Testamento. ¿Sí? Em, en el Antiguo Testamento hay principios hablando de la santidad, la consagración, eh, el perdón. En narraciones uno ve ese tipo de principios que que también están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Si yo voy a hablar de la fe, entonces cito, por ejemplo, al rey David cuando tuvo fe para vencer a Goliat, por ejemplo. Y también en los pasajes de el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos 11, también se habla de la fe y ahí se menciona a David al hablar de la fe también. eh, eh, nos, se habla de varios hombres de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces ahí hay una comparación de un pasaje de algo que pasó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, con algo que pasó en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto pasa mucho en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo, estamos estudiando el libro de Mateo. Mateo dice en versículos algo así, para que se cumpliese la escritura que dice, y ahí cita un versículo del Antiguo Testamento. Mateo citó la Biblia antigua, citó el Antiguo Testamento. Y ahí hay unas létricas pequeñas y debajo en nuestra Biblia, en la Reina Valera, debajo hay una referencia en donde está esa cita bíblica que está mencionando Mateo o está mencionando Pablo o Jesús, ¿sí? En, esas son ayudas que hay en las Biblias, que uno mira abajo al pie de página
y hay unas letras bien pequeñitas y hay unas citas bíblicas. Esas letras están en un versículo arriba y aparece en dónde más está ese versículo. Y generalmente el Nuevo Testamento cita versículos del Antiguo Testamento, porque los patriarcas eh, del Nuevo Testamento, los apóstoles, los discípulos, citaban la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, ellos lo dicen, como dice la Biblia, lo dirían ellos, como dice la Biblia en Isaías, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces ahí hay una referencia que nos manda a dónde está esa cita en el Antiguo Testamento. Ahí uno debe comparar, cuando eso pasa, uno debe comparar las citas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿sí? Y la tercera forma de hacer un estudio comparativo es, digamos, comparar ese pasaje, esa escritura, con la unidad en Cristo. ¿A qué se refiere la unidad en Cristo? Entonces, hay un tema y em, hay algo que tiene la Biblia que es cristocéntrica. La Biblia no habla sobre moda. El tema central de la Biblia no es sobre cómo vestirse para ir a un culto, aunque menciona algunas recomendaciones, Pablo, pero si esto va en contra del tema central de la Biblia, que es la salvación del hombre por por la gracia, si vemos que lo que estamos leyendo pareciera que no encajara, lo debemos comparar con la salvación del hombre por medio de la gracia, con la obra de Cristo, ¿sí? Con el tema de la Biblia, el tema de la Biblia como tal. Por eso en la Biblia no se incluyeron algunos versículos, algunos libros que se llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos, unos libros que sí están en la Biblia católica, pero en la Biblia cristiana, en nuestra Biblia, no están, porque se consideró que no, que se salían del tema. Por ejemplo, los macabeos hablan sobre unas guerras que tuvieron los judíos, unas guerras y batallas, pero eso no tiene relevancia con la obra de Cristo, con la historia de la salvación del hombre. Entonces se sale. Se sale del tema, ¿sí? Em, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esta tercera forma. Isaías habla mucho de Jesús y los evangelios también citan a Isaías y hablan de Jesús también. Dice Isaías que él llevó el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos todos curados. ¿Sí? Como un cordero fue llevado al matadero. Esto habla de Cristo. Y si uno quiere compararlo con los evangelios, puede hacerlo porque ahí está el tema central que es Cristo. Inclusive los evangelios citan a Isaías, algunos citan a Isaías refiriéndose a Cristo. Esa es una forma de realizar el método comparativo. Bien. em, el objetivo de la Biblia es llevar a las personas a Cristo, ¿sí? Entonces yo debo hacer comparaciones, puedo hacer comparaciones
que lleven a las personas a conocer a Cristo. No, no voy a usar la Biblia para aprender recetas de comer rellena o no comer rellena o cosas, cosas que no son. Entonces el método comparativo se incluye también en el tema central de la Biblia. Bien, em, a ver qué podemos decir acá. ¿Cómo hace uno el método comparativo? Entonces, un paso inicial para hacer un método comparativo. Entonces, ya vimos tres áreas en las cuales se puede desarrollar el método comparativo. Comparar dos libros, dos pasajes de un mismo autor. Segundo lugar, decíamos comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y tercero, comparar un pasaje con el tema central de la Biblia. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el método comparativo? Entonces, lo primero ojo a esto, lo primero es encontrar alguna semejanza o un punto de contacto o un contacto entre dos pasajes. Eso es lo primero. Yo debo encontrar algo que sea muy parecido entre dos pasajes. Eso pasa mucho en los evangelios. Juan habla de la crucifixión de Cristo, Mateo también, y los otros evangelios hablan del mismo tema. Son muy parecidos esos pasajes. Entonces, ahí yo puedo compararlos, leer uno, luego leo el otro y los comparo. Vea, este le faltó esto. Este dice, aparte de lo que dice acá, dice esto más, dice algo más. Y así se va enriqueciendo el estudio del método comparativo. Buscar en qué se parecen dos pasajes, un contacto, una semejanza entre dos pasajes. ¿Sí? Eso es lo primero que uno debe hacer. Para eso uno le puede ayudar la concordancia, pero solamente eh, en encontrar palabras, porque puede ser que hayan palabras iguales en dos pasajes, pero los pasajes sean totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la palabra amor. Yo encuentro que dice un versículo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y otro versículo dice, Dios es amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Aunque los dos versículos en la concordancia aparecen con la palabra amor, no son parecidos, no me sirven, no son parecidos porque uno es un tema y el otro es otro tema aparte. Entonces, no solamente la concordancia me ayuda, lo que me ayuda para esto es las notas a pie de página, lo que les decía ahorita, hay unas letricas pequeñas en algunos versículos y uno baja y busca esa letra ahí abajito en la Biblia y ahí le dice dónde está ese versículo. Y ahí uno sí puede hacer comparación. Pero la concordancia no es que ayude mucho para comenzar el proceso de comparar. ¿Sí? Em, También lo segundo es ver eso. Segundo, uno ve un tema o un suceso que sean parecidos. Segundo, identificar un tema o un suceso, algo que pasó, que sea parecido con otro pasaje. Entonces, el tema del amor, pero como es tan grande el tema del amor, el amor a Dios, ya es un tema. Entonces, si yo encuentro dos pasajes diferentes que hablan del amor a Dios, esos sí los puedo comparar. Ahí sí los puedo comparar.
O si yo encuentro, como les ponía el ejemplo, dos cosas que pasaron, dos sucesos, la crucifixión de Cristo, tanto en Juan como en Lucas, dos sucesos, también los puedo comparar. De resto, no puedo hacer más comparaciones. No podría hacer otras comparaciones más. Para eso, entonces, yo primero busco en qué se parecen. Puede uno buscar palabras, pero después uno debe buscar el tema o lo que pasó. Si es parecido, me sirve. Si no hay parecido tanto en el tema como en lo que están contando, lo que pasó, un suceso, una narración, una historia que esté en dos libros de la Biblia, por ejemplo, Reyes, libros de los Reyes y libros de Crónicas de los Reyes. Ahí hay muchas cosas que se cuentan en un libro y también se cuentan en otro libro. Ahí sí puedo comparar, el resto no. Bien, em, a ver, ¿qué más podemos decir? Em, a ver, voy a leer un párrafo aquí que me parece interesante de un estudio. Muy frecuentemente un pasaje del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo sin dar ninguna referencia a su contexto, ¿sí? O sea, solo se cita, Pablo cita un versículo que aparece en el Antiguo Testamento, pero él no cuenta la historia, no cuenta nada, solamente dice, como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios y al solo adorarás, por poner un ejemplo. Pero Pablo no se, o en este caso Jesús, que es el que cita ese versículo, que Jesús dice, ¿qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero Jesús no se pone a contar la historia. En los 10 mandamientos, el mandamiento número tal, cuando Moisés estaba en la montaña, Jesús no se pone a contar nada más, solamente citó el versículo y ya, lo sacó del contexto y lo citó. Eso lo hacen, pasa en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es muy común que eso pase, ¿sí? Sin ninguna referencia al contexto. Cuando eso pasa, un estudio comparativo de la fuente original, o sea, de la cita del Antiguo Testamento, es interesante, hay que hacerla, es, es importante, ¿sí? Pero sin dejar de lado la aplicación que le está dando el autor que tomó ese versículo. Por ejemplo, Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿sí? Cuando Satanás lo estaba tentando. Entonces yo puedo ir al Antiguo Testamento. ¿Dónde es que estaba eso? Eso está en el Pentateuco, cuando el Señor le dio la ley a Moisés, le dio la ley a Moisés, eso está allí. Entonces yo ya sé dónde está, ya sé qué pasó en esa época cuando el Señor le dio esas leyes a Moisés. Y ahora, ya conociendo y entendiendo eso, ahora yo voy a lo que quiere decir Jesús. Me devuelvo otra vez. Ah, claro, Jesús le está hablando a Satanás, porque como tal como dice en el Antiguo Testamento, solo Dios es digno de adoración, solo Dios es digno de que sea servido en ese caso que Jesús está hablando. Y en la época antigua le decía Dios, le decía eso, no a Satanás, sino se lo decía a su pueblo. Ustedes solamente deben servir a Dios, solamente deben adorar a Dios. Eso lo mandó decir Dios por medio de Moisés a su pueblo.
Pero ahora Jesús lo está diciendo no a su pueblo, sino a Satanás, se lo está recordando. Entonces ahí yo ya hice una comparación y ya tuve que ir al pasaje antiguo, lo estudié, lo miré y ahora sí entiendo qué es lo que está queriendo decir Jesús al citar ese versículo. Eso es lo que hace el método comparativo. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, ¿no hay alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono. Bueno, entonces voy a preguntar yo. ¿Qué es el método comparativo? ¿Cómo lo definimos? ¿Quién quiere responder? Amén. Amén, mi hermana. Es, o sea que ningún libro se puede estudiar bien si uno no relaciona un libro con otro. O sea, o usar un pasaje de la Biblia para expresar o reflejar lo que el otro pasaje de la Biblia nos quiere decir, o nos está contando, nos está relatando, nos está afirmando. Exacto, exacto. Entonces, es usar, así como dice su merced, usar un pasaje de la Biblia para entender otro, o para explicar o interpretar otro pasaje. Bien. Hay tres áreas en las cuales se puede desarrollar el método comparativo, que en cuáles son esas áreas o esos campos o formas para desarrollar el método comparativo. Una, por ejemplo, decir una, ¿con qué podemos comparar en la Biblia? Entonces decíamos, se compara esto con esto. Segundo, se compara esto con esto. Y tercero, se compara esto con esto. ¿Qué se puede comparar? Em, La primera, o sea, se compara o se relaciona con otro, o sea, con otro pasaje que sean del mismo autor, ¿sí? Que sean del exacto, mismo autor de la Biblia. Esa es una, la primera. exacto. Esa es la primera. La segunda, ¿alguien se acuerda? La segunda es relacionarlo con el primero, el primer testamento, los primeros libros con el con el Antiguo Testamento. Exacto. Relacionar, comparar, como dice mi hermano, el Antiguo Testamento, compararlo Con el con el nuevo. Nuevo Testamento. ¿Sí? Digamos que se usa más bien al revés, pero igual el orden de los factores no altera el producto porque es que como primero fue el Antiguo Testamento, entonces es de allá que se saca todo para el Nuevo Testamento. Entonces, ese es importante, comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, comparar los dos testamentos, ¿sí? Bien, y, y hay otro principio o otra comparación que es como más global, más grande, si alguien recuerda. O sea, la tercera, Sí, pues yo entendí así, comparar ese pasaje con la unidad en Cristo, o sea, que se relacione con Cristo o que tenga el mismo tema, ¿sí? Con, supongamos con la historia de la salvación del hombre o pongamos el libro de Isaías que habla de Jesús y también los evangelios hablan de Jesús. Entonces, comparar que sea el mismo tema, entendí yo.
Sí, y así como decir que la Biblia es cristocéntrica toda, pues también los temas sean iguales. exacto, sí. Entonces, hay cosas en la Biblia que no son tan importantes. Por ejemplo, la cuestión del velo. Ese tema no es, de eso no depende la salvación, por ejemplo. No es tan trascendental, tan tremendo y muy posiblemente no haya referencias para hacer una comparación. El velo en el Antiguo Testamento en las mujeres y el velo en el Nuevo Testamento en las mujeres, digamos que eso la Biblia no le da importancia y digamos que se sale del tema. Si no es una cuestión de perder la salvación como unas falsas doctrinas sí lo hacen ver que si la mujer no cuida el velo, pierde la salvación. Eso les falta entender esos pasajes, pero es eso, que no se salga uno del tema de Dios y Cristo y lo espiritual, lo importante, ¿sí? Se pueden comparar, hablar sobre el Espíritu Santo, entonces se comparan pasajes en toda la Biblia que hablan sobre el Espíritu Santo, porque es importante y es relevante, pero otras cosas pues no son tanto. Bien, listo. Este es el comparativo y una forma de hacer este método, de llevarlo a cabo. Lo primero es buscar relación entre dos pasajes, una semejanza entre dos pasajes. Decíamos que sí puede servir la concordancia, pero no mucho, porque lo segundo es buscar los temas, ¿sí? Entonces la concordancia solo le busca a uno palabras, solo palabras, pero los temas, ya el del segundo paso, buscar temas que se relacionan o sucesos, acontecimientos que están en varios libros de la Biblia, eso mismo está narrado en varios libros de la Biblia, esos sucesos o los mismos temas, ¿sí? Así uno investigando eso, así se hace el, el estudio comparativo. ¿Listo? Em, bien, todo esto ayuda a que se pueda interpretar mejor lo que cita un autor del Nuevo Testamento y usa versículos del Antiguo Testamento, pueda uno entender mejor al del Nuevo Testamento, qué es lo que está queriendo enseñar, y esto le ayuda a uno para entender mejor la Biblia y interpretarla mejor. Bueno, vamos a enviar, la pastora ya está enviando a través del grupo de WhatsApp el link de la evaluación de hoy. ¿Listo? Ya vamos a llenarla de una vez. Vamos a llenar la evaluación de hoy sobre el método comparativo. ¿Listo? Entonces ahí llega el link, ahí por el WhatsApp y lo llenan y le dan ahí enviar. Eh, ¿Listo? Entonces ya podemos empezar. Dios les bendiga, mis hermanos, y, Amén. y por favor de una vez llenamos eso, ese cuestionario, 5 preguntas, cada una vale 2, y la próxima clase vamos a hacer como un repaso porque este es el último método que nos faltaba de esta primera parte de hermenéutica 1 y hacer un repaso y la siguiente hacemos como una especie de evaluación. No va a ser tan terrible, no es fácil. Una evaluación usando los apuntes. Amén. Bueno, entonces, muy bien. Dios me les bendiga. El viernes tenemos clase. ¿Listo? Ay, y ya no las van a hacer los lunes, sino queda mejor los lunes,
Ah, porque bueno, pues si me quiere, parece, pues no sé, a mí me sí, parece mejor como el día lunes de 7 a 8 porque el sí, viernes es la oración de 7 a hay 8, muchas luego cosas. lo otro hasta las 9, no sé, me parece mejor el día lunes, no sé qué dirán los otros Mm, hermanos. bueno, pues vamos a ver porque de pronto el lunes, no sé si pueda todos los lunes, pero, por ahora hagamos clase el viernes a la hora, a las 8. Hagamos clase el viernes y ahí miramos. Ahí miramos. Ah, perdón, mis hermanos, es que me están recordando acá. Qué pena, no, el viernes no podemos, no hay clase este viernes. No hay clase porque hay algo especial, los pastores están de aniversario. Entonces no. Gloria a Dios. Guau, guau. Sí. Bendiciones. Entonces por este viernes no podemos, ¿sí? Pero Ya que casi es, los alcanzo. sí, exacto, sí. Pero entonces repasemos. Para la próxima clase vamos a hacer como un repaso de todo. Estemos repasando todos los temas. Cojan el cuaderno, échenle una leída, repasen, miren qué preguntas hay. Vamos a hacer preguntas sobre todos los temas. Entonces escriben las preguntas. Esto no lo entendí como muy bien, entonces escribe la pregunta. Eso es la tarea para la próxima clase para hacer un repaso de todo lo que hemos visto. ¿Listo? Y esta clase queda grabada y la voy a enviar al grupo de WhatsApp para que la estén repasando. ¿Listo? Entonces, así quedaríamos. Y bueno, entonces Dios me les bendiga.